Hola, este es un video donde se va a hablar de la dinámica de robots manipuladores utilizando el método de Euler-Lagrange. Como se recordará, lo primero que tenemos que hacer es calcular el lagrangiano, que es la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética viene dada por esta expresión, donde m es la matriz de inercia o masa, y para calcularlo se aplica la sumatoria de i igual a 1 hasta n de m sub i de los jvi más j omega it ri sub i rit y j omega i, donde I sub i es el tensor de inercia del eslabón I en el sistema de referencia del eslabón I y es una constante. J sub v de I es el jacobiano de velocidad lineal del centro de masa del eslabón I. J omega es el jacobiano de velocidad angular del eslabón I. M sub I es la masa del eslabón I y la R sub I es la rotación en el sistema del eslabón I con respecto al sistema de base. Por otro lado tenemos la energía potencial, que viene dada de la siguiente expresión, donde G es el vector de aceleración de gravedad y PCI es la posición del centro de masa del eslabón I. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar esas expresiones de energía cinética y energía potencial en el lagrangiano para seguir con el resto. Si realizamos ese reemplazo, obtenemos esta expresión. Luego tenemos que reemplazar esa expresión en la formulación de Euler-Lagrange y obtenemos las ecuaciones de movimiento. El detalle del reemplazo se verá al final del video. Entonces, reemplazando el lagrangiano y resolviendo, se observa este resultado. En este resultado final se puede observar un término en paréntesis que multiplica la velocidad de las articulaciones. Ese término se denomina C y se le asocia el nombre de Coriolis o fuerzas centrífugas, y por otro lado tenemos otro término que se le denomina G y que corresponde a la gravedad. Así, el modelo dinámico se puede representar de esta forma. Este modelo dinámico se encuentra en forma vectorial, que como siempre Q son las coordenadas articulares generalizadas, M es la matriz de masa o inercia, C corresponde a las fuerzas centrífugas y de Coriolis, G son las fuerzas gravitacionales debidas al peso de cada eslabón y tau son las fuerzas generalizadas totales, que son no conservativas. Es importante notar que el modelo dinámico de un robot y en general de cualquier sistema se puede escribir de esta manera. Algunas propiedades de este modelo dinámico es que la matriz de masa es simétrica, es definida positiva y además este término, la derivada de la matriz de masa menos 2 veces la matriz de Coriolis, es antisimétrico, siempre y cuando se escoja la matriz de Coriolis, como veremos más adelante. Analizaremos las fuerzas generalizadas que actúan sobre el modelo. Este tau total que vimos en el modelo anterior está representado por todos estos componentes. El primero de ellos es el torque que aplican los motores en las articulaciones, es lo que nosotros podemos controlar directamente. El siguiente término, tau ext, son los torques debido a las fuerzas o momentos externos, donde este jacobiano es el jacobiano que podría ser, por ejemplo, del efector final, si las fuerzas externas están siendo aplicadas sobre el efector final. Esta F ext es una fuerza externa y M ext es un momento o un torque externo. Por otro lado tenemos el torque que se opone al torque
Por otro lado tenemos el torque debido a la inercia del motor. En este caso se resta debido a este torque que se pone en movimiento. IM de inercia del motor. Donde IM es el tensor de inercia del motor y el otro término Q es la aceleración articular nuevamente. Ese término se pone en movimiento y por lo tanto es negativo. De igual forma tenemos este término debido a la fricción, que también es negativo debido a que se pone en movimiento. En modelos de fricción podemos representarlo de este modo, como una matriz de fricción estática que corresponde a la fricción estática y con una matriz que corresponde a la fricción viscosa. Existen varios modelos de fricción, pero este es el más utilizado y para el que le consideraremos. Luego analizaremos la gravedad. Tenemos aquí un esquema de un manipulador de n grados de libertad. El vector de gravedad está representado por esta expresión. Nos interesa el centro de masa de cada uno de los eslabones, debido a que este J se dan con respecto a estos puntos de centro de masa. Si hacemos la expansión de este término, tendremos cada uno de los componentes debido al eslabón 1, 2 hasta el eslabón n. Para el primer eslabón podemos observar que sobre este eslabón actúa el propio peso del eslabón. Este peso es una fuerza y esta fuerza es el elemento que observamos aquí. Esta fuerza está mapeada a cada una de las articulaciones a través de este jacobiano, tal y como lo vimos anteriormente, justo en la parte en la que veíamos el efecto de los torques de fuerzas externas. En este caso no es una fuerza externa, sino es una fuerza interna, pero al mapearlo se utiliza siempre la traspuesta del jacobiano. Por lo tanto, ese es el efecto del peso de este eslabón en el robot. De igual forma, para el siguiente eslabón tenemos el peso de este eslabón, y este término representa el efecto que tiene este peso sobre las articulaciones, es decir, el torque que genera este peso en cada una de las articulaciones y así sucesivamente hasta la articulación enésima. Por lo tanto, podemos decir que la gravedad representa los torques sobre el robot debido al peso de cada eslabón. Además, otra forma de representar la dinámica es término a término. Consiste en analizar cada término de la matriz de las matrices que hemos visto anteriormente, de la matriz M, S y del vector G. Para hacer esto comenzaremos por el lagrangiano, y este es el término que hemos visto anteriormente. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a representar cada uno de los elementos de esta matriz M. Los elementos de la matriz M serán, por ejemplo, M11, M12, M13, M14, etc. Los elementos de este vector Q serán Q1, Q2, Q3, Q4, etc. Por lo tanto, este producto, que es de una forma cuadrática, puede ser expresado como esta sumatoria donde los subíndices I y J representan la posición de este elemento en la matriz M, y en este caso los índices I y J son los elementos iésimo y jésimo del vector Q. Ahora podemos reemplazar este lagrangiano en la formulación de Lagrange. Nuevamente pueden ver los detalles de este reemplazo al final del video. El resultado final de reemplazar y de tomar todas las derivadas indicadas es el siguiente. En este caso, la matriz que se encuentra dentro del paréntesis se denomina C y J, y estos elementos C y JK se denominan símbolos de Christoffel del primer tipo y están dados por un medio, la derivada parcial de M y J con respecto a QK más la derivada parcial de M y K con respecto a QJ
menos la derivada parcial de IJK con respecto a QI. Acá se debe notar que se puede demostrar que estos términos son iguales. Si intercambiamos J por K, este símbolo de Christoffel es el mismo. Describiendo nuevamente esta dinámica término a término, podemos analizar cada uno de los componentes para tener una idea física de qué representa. Para los términos de aceleración, es decir, este primer término, cada M y J representa uno de los elementos de la matriz de inercia, M y I, que son los elementos de la diagonal, representan el momento de inercia percibido en la articulación y cuando las articulaciones no se mueven. Los elementos cruzados M21, M12, que son iguales, por ejemplo, representan el efecto. Básicamente, esto significa que representa el acoplamiento entre las masas de los eslabones y las articulaciones. Por lo tanto, los elementos de la diagonal principal son la inercia en cada articulación y los elementos fuera de la diagonal principal son los defectos de las otras articulaciones, es decir, los acoplamientos. Para los términos de velocidad, que son el término central, en este caso tenemos dos posibilidades. Cuando K y J son iguales, se multiplican y tendríamos por ejemplo J al cuadrado. Cuando tenemos este caso, a ese término se le denomina fuerza centrífuga en articulación I debido a la velocidad de la articulación J. En el caso que estas velocidades fueran diferentes, tenemos lo que se conoce como efecto de Coriolis en articulación I debido a la velocidad de articulación J y K. Debido a esto, en la matriz que contiene estos elementos se le denomina la matriz de fuerza centrífuga y de Coriolis. Finalmente, para la aceleración de la gravedad, es o representa el momento en la articulación I debido a la gravedad, debido a su propio peso. Finalmente, veremos el procedimiento para el cálculo de la dinámica. Como visto anteriormente, obtuvimos esa expresión de la matriz de masa. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es calcular esta matriz de inercia, donde necesitamos calcular los jacobianos y probablemente la matriz de rotación en el caso de ser necesario. Luego tenemos que calcular la matriz C de Coriolis y de fuerza centrífuga, cuyos elementos están dados por los símbolos de Christoffel. De este modo recordando esta equivalencia debido a la simetría del sistema. Y luego tenemos que calcular el vector de gravedad utilizando este elemento, esta fórmula. Finalmente calculamos las fuerzas generalizadas que actúan sobre cada una de las articulaciones. Una vez que tengamos MC, G y tau, lo que hacemos es reemplazar en el modelo dinámico y obtenemos el modelo. Y así resulta el modelo dinámico de un robot manipulador. Ahora vamos con un ejemplo. Se tiene un robot manipulador de 2 grados de libertad, en el que indica que su centro de masa es IZZ1 en el eslabón 1 y ZZ2 en el eslabón 2. Como primer punto, calculamos la matriz de inercia. Para ello hay que obtener las posiciones de los centros de masa, donde X1 es igual a LC1 por C1, Y1 es igual a LC1 por el seno de Q sub 1, X2 es igual a L1 C1 más LC2 por el coseno de Q1 más Q sub 2, y Y2 es el L1 por el seno de Q sub 1 más LC2 por el seno de Q sub 1 más Q sub 2. Todo esto se obtiene aplicando las identidades trigonométricas. A continuación se obtienen los jacobianos de velocidad lineal del centro de masa de cada eslabón, que no es más que la derivada parcial de los ejes con respecto a sus ángulos. En el primer eslabón, por ser el primero,
solo tiene un ángulo, entonces se deriva con respecto al ángulo Q sub 1, y en la otra columna es 0 porque no tiene el otro ángulo. Derivando se obtiene esta matriz, y para el eslabón 2, como es la suma del eslabón anterior, se aplica para la derivada parcial para cada ángulo en los ejes X, Y y Z. En Z, como pueden notar, es 0 ya que no existe una altura. Luego se procede a calcular los jacobianos de velocidad angular del centro de masa, que es la rotación donde mueve con respecto al eje donde se mueve el robot. Para el eslabón 1 se obtiene esta matriz, y para el eslabón 2 esta matriz. Luego se procede a realizar este producto de la traspuesta del jacobiano de la velocidad lineal con el jacobiano de la velocidad lineal del eslabón 1 y del eslabón 2. Para el eslabón 1 se obtiene esta matriz, recordando que la traspuesta no es más que es cambiar filas por columnas o viceversa. Para el eslabón 2 se obtiene esta matriz. Luego se procede a realizar los productos de jacobianos de velocidad angular con R, que no es más que la traspuesta de la velocidad angular por la rotación, la matriz de rotación con respecto al eje en que gira, y en este caso que es el eje Z. Multiplicando para el eslabón 1 se obtiene esta matriz, y para el eslabón 2 esta otra matriz. Luego se realizan los productos con tensor de inercia de cada centro de masa. Es multiplicar lo que ya obtuvimos. Para el eslabón 1 se obtiene esta matriz, y para el eslabón 2 esta otra matriz. Reemplazando los términos y luego agrupándolos en una sola matriz, queda como resultado la matriz de inercia, donde siempre debe ser simétrica. Y luego encontramos la matriz Coriolis o fuerza centrífuga. Esta es la matriz que hay que hallar, y para cada término se realiza el siguiente proceso. Bueno, se aplica de esta forma, aplicando los componentes de Christoffel. Reemplazando los términos se obtiene lo siguiente. Recordando la propiedad que C y JK es igual a C y KJ, podemos decir que C112 es igual a C121 y C212 es igual a C221. Lo que habría que hallar es C111, C112, C122, C211, C212 y C222. Para hallar el primer término C11 se aplica lo de los componentes de Christoffel, que es un medio de la derivada de M11 con respecto a Q1 más derivada parcial de M11 con respecto a Q1 menos derivada parcial de M11 con respecto a Q1. En este caso estos términos se anulan y queda la derivada parcial de M11 con respecto a Q1, pero viéndose aquí que como no hay el ángulo 1, queda como resultado 0. Realizando así este procedimiento para cada componente se obtienen los siguientes resultados. Para C112 es igual a M menos M2 L1 LC2 por el seno de Q sub 2, que este es igual a C121, representa una altura. Para C122 tiene el mismo resultado que el anterior,
y representa una altura. Para C211 el resultado quedó como M2 L1 LC2 por el seno de Q sub 2, que representa una altura negativa, y C212 que es igual a 0 y es igual a C221, y para C222 resultó 0. Reemplazando en los términos de la matriz se obtiene lo siguiente. Y reemplazando en la matriz de Coriolis se obtiene este resultado. Y luego se calcula el vector de velocidad, de gravedad. Ya para el primer elemento G1, aplicando estas fórmulas de reemplazando estos datos, se obtiene que G1 es igual a G que multiplica M1 por LC1 más M2 por L1 y todo eso multiplicado por el coseno de Q sub 1 más M2 LC2 por el coseno de Q sub 1 más Q sub 2. Para el segundo elemento G2 se obtiene este resultado. Luego los resultados obtenidos se reemplaza en la formulación de Euler-Lagrange, que no es más que el modelo dinámico, y se obtiene la respuesta.